¿Se ha preguntado usted cuánto vale su vida? Sí, ¿cuánto vale su vida? O sea, si usted se muere, sus familiares, sus seres queridos, tendrán derecho a pedir una indemnización. Y la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto dinero tienen derecho a recibir? Estamos hablando del caso cuando la muerte se haya producido por culpa, por responsabilidad de una persona que le generó el daño. Y esa persona puede ser inclusive hasta el Estado, el gobierno, el vecino, el particular, cualquiera. Bueno, pues el derecho ha cambiado mucho. La visión clásica, que es del siglo XX hacia atrás, tenía el concepto de que cuando una persona tenía un daño, resentía un daño, tenía el derecho a recibir una indemnización. Y esa indemnización consistía básicamente en dos supuestos: en que se le restituyera las cosas como se encontraban antes de esa violación, y la otra, recibir una compensación, una indemnización por concepto de daños y perjuicios. Pues bien, esto es una visión del siglo XX. Resulta que el derecho ha cambiado. En la Constitución política hubo reformas a partir del 2000, 2002, 2010, y se ha establecido el derecho a las víctimas que tiene toda persona víctima a recibir una reparación integral. Así que este nuevo concepto implica un derecho a restitución, a la indemnización, a la rehabilitación, a tener medidas de satisfacción, garantías de no repetición. Y lo más importante es que estas son ideas que fueron elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas y por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos referimos a las ideas de Theon Van Buven sobre principios y directrices básicas sobre derechos de las víctimas, el cual constituye la resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas. Pues bien, resulta que también recientemente la Suprema Corte echó para abajo esta teoría clásica y señala que la vida no tiene precio. Resulta que la Ley Federal del Trabajo, allá por su artículo 502, establece un tope de 730 días de salario mínimo. Y por otra parte, el Código Civil de la Ciudad de México establece también un tope de 4 veces más de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Es decir, algo así como aproximadamente unos 2.800 días de salario, es lo que tiene derecho una persona, un familiar de una persona, de exigir al culpable de algún homicidio doloso o imprudencial para recibir esta indemnización. Pero aquí lo más relevante de esto es que la Suprema Corte establece que no se puede cuantificar el valor de la vida humana en los casos en que se haya generado la muerte por responsabilidad de una persona. Y pues resulta que la reparación integral es un concepto mucho más amplio a la visión clásica de la indemnización, porque la reparación integral implica valorar si la persona a la que se le privó la vida o quien resiente un daño, alguna lesión que le cause incapacidad temporal permanente, parcial o total, pues tendría que valorarse muchos aspectos, por ejemplo, si perdió oportunidades de empleo, de educación, de prestaciones sociales, si resintió daños materiales, los perjuicios inmateriales, lo que llaman también lucro cesante, que será materia de otro videoblog, si hay perjuicios inmateriales, si se generaron gastos por concepto de asistencia jurídica, medicamentos, servicios asistenciales, psicológicos, y obviamente también deberá tomarse en cuenta la responsabilidad del culpable, es decir, las posibilidades económicas que tiene esta persona. En conclusión, la vida no tiene precio y cualquier norma que provenga de la Ley Federal del Trabajo, que provenga del Código Civil, donde se establezcan
topes o límites para cuantificar el valor de la vida humana, ¿qué creen? Son inconstitucionales. Así lo resolvió y determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy Jorge Luis Esquivel Zubiri y esto es ABC Derecho.